Claro, claro, hablen con todos. Profe, profe, si dejas entrar a Eliana.
Hola muchachos, buenas tardes. ¿Me escuchan por acá? Sí, profe, buenas tardes. Listo. Entonces les preguntaba cómo les fue en el examen. Bien, profe, Ahí yo están le bien. puse bien, pero me equivoqué en una respuesta. Bien, profe. Bueno, espero darles el viernes las notas. Pero bueno, entonces lo vamos a resolver hoy, ¿listo? Y bueno, vamos a ver cómo les fue entonces. Pues la verdad, considero, bueno, mi consideración puede ser diferente a la de ustedes, que fue un examen sencillo, solo pues que tenían que tener mucho cuidado en cuanto a el enunciado del ejercicio, ¿sí? Pero bueno, entonces vamos a resolverlo. Entonces permítanme, acá voy a abrir los archivos y vamos leyendo conjuntamente. Bueno, les cuento que aquí el micrófono del salón está como fallando, entonces por eso les estoy hablando desde acá.
Profe, ¿podemos grabar la clase? Listo, ya me acomodo y empiezo a grabar desde acá, bueno. Bueno, gracias. Listo, ¿me escuchan, muchachos? Bueno, dice Joan que lo importante es la salud, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar aquí a grabar. Aquí les estaba mostrando a sus compañeritos. Sí, está Eric, está Víctor, está Ana María y está Camila. Entonces, espero que más adelante seamos muchos más. Y ahí sí poderles traer las gomitas. ¿Listo? Bueno, entonces voy a grabar la clase y vamos a desarrollar conjuntamente el examen. ¿Cómo les fue? Alguien que me dé su opinión, que nos cuente. Listo, muchachos. Entonces la primera pregunta, bueno, claramente fue un cuestionario en el módulo. Pues quería sacar las preguntas aleatorias, pero al final algunas preguntas, pues los ejercicios iban a depender del resultado anterior, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta, ¿qué tienen que hacer aquí? Dice, un microorganismo que se encuentra adaptado a condiciones de temperatura alrededor de los 122 Fahrenheit puede considerarse como. Entonces, ¿qué pusieron? ¿Qué consideraron ustedes? Entonces, bueno, aquí las escalas de las que yo les hablaba, pues estaban en grados Celsius, ¿no? Tenían que pasar estos 122 Fahrenheit a grados centígrados para que ustedes, digamos, pudieran relacionar esos rangos o intervalos de temperatura. En este caso, pues era sencillo, la respuesta era termófilo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué Sí. puso Víctor? Profe, ¿Sí? profe, ¿usted está compartiendo pantalla? No te escuché, Catarina. Permíteme, pongo aquí mis audífonos. No, no estoy proyectando actualmente. Esa era la pregunta. Listo. ¿Y puede grabar, profe? Sí, ya. Espérame que...
Se me activó el Spotify. Espérame que estoy escuchando aquí. No, es que para trastearnos se nos va todo el día. Listo, yo les aviso. Voy a probar a ver qué es lo que pasa. ¿Me están escuchando? ¿Alguien que me hable, por favor? A ver si... Sí, profe, sí, profe. Listo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, no sé por qué no está conectado mi micrófono. Entonces déjenme... Listo, ahora sí. Ahora sí los puedo escuchar mejor. Bueno, entonces voy a empezar la grabación. Recording in Ya progress. serían 2 clases que les estoy debiendo por subirlas a la plataforma. Y 3 diapositivas. Aquí han. Listo. Entonces, bueno, como les decía, pues bueno, la temperatura del sistema o del microorganismo era termófilo, ¿no? Únicamente habría que pasar los 122 Fahrenheit a grados Celsius y eso daba aproximadamente, ¿cuántos? 50 grados, ¿no? Entonces, excedemos la mesofilia y ya estaríamos en la termofilia, ¿listo? Bueno, entonces voy a proyectar acá para que vean las preguntas y las tengamos presentes. Listo, esta yo creo que a todos les fue bien. La segunda pregunta, entonces, dice, algunas especies se usan como catalizadores en procesos mineros para la extracción de metales a través de la oxidación. Teniendo en cuenta las condiciones de acidez en las cuales se desarrollan estos microorganismos, que generalmente están por debajo de 4, se podría mencionar que. Entonces aquí ya estamos preguntando las condiciones de acidez o de pH en las cuales se desarrollan estos microorganismos. Entonces yo puse el pH, las condiciones menores a 4. Entonces, ¿en qué intervalo de pH estaríamos, digamos, en función de el tipo de microorganismos con el cual podríamos estar trabajando? Listo, entonces, bueno, aquí están las respuestas marcadas. Durante el examen alguien hizo una pregunta. Pues si estamos por debajo de 4, pues ya estamos en el rango de la acidofilia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Profe, o sea, sí y no, porque esa pregunta es muy, ¿cómo se dice eso? Digamos, no, ¿Abierta? sí, No los porque, escuchan. porque Pues, solo te esto, escuché, continúa. Sí, continúa. porque los acidófilos son menores a 2 en pH, Sí. según lo que teníamos en la, digamos, en las diapositivas. Pero no está diciendo que sean menores de 4. Es decir, yo suponía, yo decía, bueno, entonces menos de 2, pero y entre 2 y 4. O sea, entonces serían Listo, menores de entonces, 4. ¿cuál sería tu siguiente opción, No, Catalina? pues yo iba a poner, yo estaba entre, bueno, entre acidófilos y ninguna de las anteriores, pero tampoco tenía sentido. Sí, bueno, entonces, esto tiene que ver con los intervalos que yo les di en la clase, más que todo, ¿no? Pues si ya estamos en condiciones ácidas, ya estoy considerando que tengo microorganismos que pueden adaptarse a un ambiente o pueden considerarse acidófilos, ¿sí? Estoy por debajo de 4 y ya estoy dentro del rango que les había dicho para los acidófilos. ¿Listo? Pero Bueno. yo creo que aquí, digamos, nadie tuvo problemas, ¿no? ¿Todo bien? Usted, digamos, usted ya tiene su cabecita. ¿En qué área está el termómetro?
Bueno, aquí había otra pregunta, pues esta no les apareció. Listo, entonces aquí vamos a la pregunta, bueno, aquí la estábamos comentando en el salón. No, es otra, esa no apareció. Entonces, a partir de la figura que se cargó o que les apareció a ustedes en la pregunta, pues habría que determinar el tipo de respiración microbiana en este caso, ¿no? Entonces, tenemos una gráfica donde el eje Y es una concentración en ppm o miligramos por litro, y en el eje X, pues está el tiempo. Entonces, vamos a ver aquí el cambio de las concentraciones, tanto de biomasa, producto y sustrato, en función del tiempo, ¿no? Entonces, aquí menciona, tengan en cuenta que el proceso se realiza en operación batch en un quimióstato que permite mantener las concentraciones de oxígeno constantes durante todo el proceso. En este caso, vemos, si analizamos la gráfica, que el crecimiento del microorganismo es un comportamiento normal y que estamos, digamos, en la fase de crecimiento exponencial con una parte de adaptación, ¿no? De aquí de la gráfica, pues podríamos ver que se inoculó con una concentración inicial del microorganismo que fue creciendo a medida que se fue consumiendo el sustrato. ¿Listo? Y tenemos pues la generación de producto asociada al crecimiento. Pero bueno, la pregunta va enfocada es al tipo de respiración celular. Si estoy en un proceso batch, en un quimióstato, con una concentración de 0.05 ppm, ¿qué tipo de respiración considerarían ustedes que es el proceso? Bueno, aquí ya en el salón ya me dijeron, ustedes allá en sus casas, ¿qué opinan? ¿Qué pusieron? ¿Y por qué? ¿Hola? Hola. Se fueron. Profe, pues una vez en clase. Pero bueno, voy a decir, una vez en clase, pues se había dicho que, bueno, que por estar en un quimiostato, que por tener las concentraciones de oxígeno constante y todo eso, pues que era aeróbico, sí, porque él controlaba todo eso. Pero pues ahí era por, más que todo es por el oxígeno disuelto que era muy pequeño, pero entonces, ¿desde qué momento uno lo empieza a considerar un valor pequeño, una concentración muy, muy pequeña? Bueno, nosotros vimos un ejemplo en clase, por ejemplo, el agua de mar tiene una concentración de oxígeno disuelto del 7%, ¿no? Digamos por debajo de 0.1 ppm es una concentración muy baja, ¿sí? Digamos, aquí yo me fui a un extremo también, al decir que era menor a 0.05 ppm. Entonces, digamos, la concentración es muy baja y para desarrollar un proceso aeróbico no se podría dar. Igual nosotros también hicimos algunos ejemplos en clase donde eran necesarias concentraciones de oxígeno disuelto por encima del 2%, ¿no? No sé si recuerdan. Entonces, para este caso, pues la respuesta era anaeróbico. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tenía otro ejemplo. Ya aquí ya estaba hablando de 50 ppm. Entonces ya son concentraciones mucho más altas. Era un ejemplo B, pues en este caso sí estaríamos hablando de un proceso aeróbico, es decir, que necesita oxígeno para el crecimiento celular. ¿Listo? Listo, aquí el punto 4. Entonces, bueno, se les daba una composición elemental de un microorganismo. En cuanto, bueno, tenemos el CHON, la concentración en porcentaje del carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Y también pues tenemos cenizas y sales, en este caso, ¿no? Entonces, pues, el ejercicio nos pedía que con esa composición que nos daban, teníamos que calcular la fórmula empírica. Entonces, ¿cuál era la respuesta? ¿Desarrollamos el ejercicio acá entre todos? ¿Les parece? Sí, bro. Listo.
El 4. Vamos a ver si puedo aquí cuadrar el... Muchachos, ¿pueden ver el tablero? ¿Se alcanzan a ver el tablero? Sí, profe, pero un pedacito. O sea, ahí donde escribió. Sí, es que, como les digo, está fallando aquí el poli, se llama esto, y no está, no detecta la cámara. ¿Qué está pasando? ¿Y esta tinta la ven? ¿Esta tinta azul? Sí, sí, señor. Listo. Bueno, entonces, ¿tienen las composiciones? Se habían servicios. Y había sales, unas sales. Entonces, aquí nos daban un porcentaje peso-peso. Y ese porcentaje era 47. 4. 47, 4, 27, 15. Cenizas, sales. Listo. Entonces todo este global me sumaba al 100%. ¿Cuál era el primer paso que tenemos que dar para poder calcular esa composición molar? Entonces el primer paso sería eliminar las impurezas. Entonces, las impurezas, para mí eso serían estas cenizas y estas sales. Que sumando las dos, pues sería un 100%. ¿Listo? ¿Cuál sería el siguiente paso? Entonces son el 100%, entonces normalizando, todo esto sería un 93%. Bueno, entonces normalizando, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo normalizaríamos en este caso? ¿Alguien me puede ayudar allá? Dejando todos los porcentajes en función del 93, 47 dividido 93, 4 dividido 93. Listo. Entonces, aquí normalizando,
47 sobre 93. Ahí te pierde. ¿Cómo? Se le queda la frase. Sobre 93, 15 sobre 93. Listo. Ahí normalizamos, lo que estamos haciendo es sacar las impurezas. ¿Listo? Entonces, para este caso, esto sería igual a cuánto? Al 50.52%. $4.3%, 29% y 17%. Bueno, entonces sería 29.03 y 16.3. Pues ya tenemos normalizado nuestras concentraciones de los elementos que componen a ese microorganismo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, ¿qué sería? Pasar a moles. ¿Sí? Entonces pasamos esos porcentajes a moles. ¿Cómo lo pasamos? Dividiendo sobre el peso molecular. Dividiendo sobre el peso molecular. Pasamos. ¿Sí marcamos una vez? No, profe. Me voy corriendo. Pasando a moles, ¿cómo quedaría? Entonces, bueno, el peso molecular es el 12, del nitrógeno es 1, el del oxígeno es 16, y del nitrógeno, ¿cuál es? ¿El cuarto poco? Listo, entonces, estos porcentajes los divido en el peso molecular. Para calcular el número de moles, entonces aquí sería 4.11 moles, perdón, 4.20, 4.30, 1.81 y 1.10. Listo, ahí tenemos las moles. Entonces ahora hay que normalizar en función de las moles de carbono. Entonces esto lo divido en el número de moles que hay de carbono en este microorganismo. Entonces esto quedaría igual a ¿qué es para la carbono? Entonces ahí ya tendríamos los coeficientes. 1, 1.02, 0.43 y 0.27. Entonces esta sería la fórmula molecular del microorganismo. Este es C. Listo. Entonces, bueno, en el examen esta composición se venía arrastrando al siguiente ejercicio, ¿no? Yo creo que todos ustedes tenían el caso A. Entonces, esa era la respuesta. Y a partir de esa composición, pues ustedes tenían que determinar los rendimientos que se daban en el enunciado del ejercicio 5. ¿Listo? Entonces vamos a resolver esta parte. Entonces, bueno, vamos a ir leyendo el enunciado. Y dice que a partir de la producción de etanol, a partir de la descomposición de un azúcar, que en este caso pues es la maltosa, se requiere utilizar una levadura especializada. Esa levadura corresponde a la composición del ejercicio anterior, es decir, la que acabamos de calcular. Y aquí pues les dice muy clarito
que la levadura se desarrolla en ambientes libres de oxígeno, es decir, que tiene un proceso de respiración anaeróbico. ¿Listo? Entonces ya de una vez debo considerar que en mi ecuación pseudoquímica el oxígeno no está involucrado en los reactivos, ¿sí? El oxígeno molecular. Y mediante su metabolismo se genera una concentración considerable de CO2, es decir, voy a tener CO2 como producto secundario. Además, operando a una temperatura óptima de 27 más menos 2 grados Celsius y utilizando como fuente de nitrógeno amonio, ¿sí? Aquí eso también hay que tenerlo en cuenta, es amonio, no es amoníaco. Durante la reacción se generan 2.8 moles de biomasa por cada 2 moles de azúcar. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué hay? Aquí ya me están dando una relación adicional que la puedo utilizar más adelante. Si se desean tratar 500 gramos del disacárido, resuelva. Pero el primer enunciado y como primera medida ustedes deben plantear la ecuación pseudoquímica. ¿Alguien me podría ayudar con la ecuación? Profe. Sería. Bueno, yo la tengo, no sé si. Listo. Catarina, ¿nos podrías decir cómo la planteaste? Pero digamos con los coeficientes. Sí. ¿Cómo se plantea? ¿Cómo hiciste para desarrollarla o obtener la ecuación? Bueno, yo utilicé la relación adicional que nos daban, ¿sí? Que era 2,8 moles de biomasa por 2 moles de sustrato, ¿sí? Sí. Entonces, eso es para mí el rendimiento biomasa-sustrato. Desde ahí, bueno, también nos estaban diciendo que se utilizaban 500 gramos del sustrato solamente. Entonces, lo que yo hice fue convertirlo a moles y esto hice como una regla de 3. Y yo con esa regla de 3, pues sería lo que, digamos, los moles que entran de mi sustrato. ¿Y cuánto te darían en ese caso? A mí me dio 2,0, 2 moles de biomasa. Sí. Y es de biomasa. Sí, listo. Pues también tengo, bueno, y ya pues con balances elementales, pues ahí ya saco el resto. Listo, entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona este dato. Listo, entonces vamos a plantear los balances elementales para calcular los coeficientes y tener la ecuación pseudoquímica. Denme un segundo y me acomodo por aquí. Entonces, al leer el secuencia, yo tengo un microorganismo más una fuente de respiración, en este caso como es anaeróbico, tengo oxígeno más una fuente de nitrógeno, que sería NH, NH4. ¿Qué más estaría involucrado en los reactivos? ¿Nadie más, profe? Este sería el sustrato, ¿no? El sustrato es el azúcar. ¿Cuál será la fórmula de ese azúcar? Si el azúcar era ¿sí, ¿no? Sí, no. Entonces, bueno, lo voy a buscar. Bueno.
Entonces, ¿cuál sería la fórmula? ¿Perdón? Creo que esa era la sacarosa. O Sí, la maltosa. la maltosa. C12H2211. ¿Cómo es?